Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quería hablarles un poco sobre las funciones en C++, pero en primer lugar yo quiero dar referencia a las estructuras que hemos estado trabajando anteriormente, por ejemplo, los ciclos de repetición o los ciclos o las estructuras de selección. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con complicaciones con estas estructuras que ya hemos visto en su momento, y es que en algún momento vamos a ver que estas estructuras pues nos pueden saturar nuestro código o pueden ser muy extensas o muy grandes, o nuestra función, que es la función principal, que es el main, ya hemos hablado de ellas, pues va a tener ciertas dificultades. Por ejemplo, pensemos en una función trigonométrica en su serie de potencia. Tenemos, por ejemplo, la del seno con un cierto valor x, y bueno, ya sabemos que en serie de potencia se puede ver de esta manera, ¿no? Donde pues el resultado pues es todo esto, toda esta serie. Tenemos un término. Este término, si se fijan, varía del numerador y, bueno, depende del numerador y el denominador. El denominador, pues tenemos una función que es la función factorial, y la de arriba, pues son potencias que van creciendo de dos en dos. Entonces, si nosotros podemos pensar un poco de las estructuras anteriores, pues las estructuras que se nos encontrarían, pues sería una que es todo este cuadrito verde, que son un ciclo for. ¿Y esto para qué? Es para generar un número de términos que tendrá la serie. Ahora bien, hay que pensar en eso, ¿no? ¿Qué va a ser más adelante? Bueno, pues vamos a tener otro ciclo for anidado, que es para calcular el factorial. Va a ser para calcular el factorial. Va a ser para calcular el factorial que usará en el denominador y, bueno, la potencia que vamos a utilizar. Entonces, como que ahí son asignaciones de variables y empezamos a pensarlas un poco y como que se vuelven un poco complejas de trabajar. Y bueno, esta parte de acá, esta parte de selección, que es un if, que pues ya sabemos que el argumento pues va a tomar variables lógicas. ¿Qué va a pasar? Pues va a partir de, bueno, parte de que sumará o restará el término, como bien lo vemos acá, ¿sí? Va a sumar o a restar según pues sea el término que se nos presente. Y bueno, vamos a tener un acumulado que va a ser usado para almacenar la solución. Bien, entonces, pues ahí como que ya nos enfrentamos a varios detalles o problemitas que tendríamos bueno, en estructuras ya vistas, ¿no? Pero bueno, hay una solución al problema, y pues estas son las funciones en C++. Más o menos, pues la estructura sería de esta manera. O sea, ver un include, bueno, hay que ver los archivos de cabecera que vamos a utilizar, el prototipo de la función. Ya vamos a llegar a qué es eso, declaraciones de variables globales por si se necesitan. Y bueno, acá tenemos nuestra función principal, que es el main, donde pues vamos a tener declaraciones de variables o ciertas instrucciones, que es lo que vamos a necesitar. Y piénsenlo así: si nosotros tenemos un ciclo for, pues ya podemos escaparnos con las pasos de acá, que son pues, no sé, definir variables con las potencias o con el denominador, ¿qué es el factorial? ¿Qué es la función factorial? Entonces, pues podemos definirlas en funciones que luego se van a ir escribiendo. Entonces, bueno, este es un ejemplo que claramente pues no lo voy a utilizar por acá, pero más o menos quiero darles en qué se basa lo que es una función. Sería en lo siguiente: piénsenlo así, simple y sencillamente, y de hecho lo voy a escribir la definición. Déjenme solo limpiar por acá. Entonces, la definición de una función, pues podríamos pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Definición, y en manera simple o en palabras simples, sería: una función no es más que el conjunto de instrucciones que realiza cierta tarea. Es un conjunto de instrucciones
que realizan ciertas tareas. Por ejemplo, piénsenlo así. O sea, yo les doy, qué sé yo, no sé, pues, se podría pensar algo muy así, muy general. Pensar en que yo le doy una serie de datos, qué sé yo, voy a ponerlo así. Voy a darles una serie de datos, no sé, una variable 1, una variable 2, hasta una variable n, ¿sí? Hasta una variable n, donde pues va a entrar en una famosa caja negra, ¿sí? Te doy los datos y pues esa caja negra recopila los datos y hace lo que tenga que hacer adentro de eso y pues va a tener una salida, ¿sí? ¿Sí? Donde pues se tiene un conocimiento de lo que hace, esto pues va a tener, se tiene un conocimiento de lo que hace, se tiene un conocimiento de lo que hace, pero no de cómo lo hace, no de cómo lo hace. ¿Sí? Y pues si seguimos un poco con esto, centrarse en o en el funcionamiento del programa, ¿sí? Centrarse en el funcionamiento del programa. El programa. Sí, entonces, ¿qué hay que considerar acá? Pues lo siguiente, ¿no? Nos podemos preguntar, en primer lugar, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta al trabajar con funciones? Tengo que tener en cuenta al trabajar con funciones. Bien, es una buena pregunta que hay que hacer. ¿Cómo las uso para algo? ¿Cómo las uso para algo? ¿Cómo las uso para algo? Y pues no puede ser o por dónde empiezo. O sea, ¿cómo comenzar? ¿Sí? Entonces, va. En primer lugar, cuando se desea trabajar con funciones, se debe tener en cuenta tres aspectos claves. Esos tres aspectos claves son los siguientes, ¿sí? Su interfaz, que aquí voy a decir que son las entradas y salidas. Entradas, salidas, ¿sí? En segundo lugar, pues sería su implementación, como su implementación. Esta como es por dentro, ¿no? Cómo es por dentro. Ajá. Y pues pensar qué es lo que hace. Qué es lo que hace. Ajá. Y pues su invocación. O sea, ¿cómo la mandamos a llamar? ¿Cómo se usa? ¿Sí? Entonces, permítanme poner otra página y pues, de nuevo, ¿no? Me voy a la cajita, aquí a la cajita negra, pues yo te doy una serie de variables o de datos, no sé, pueden ser n y pues pueden tener una salida. Pero piénselo un poco. Una función, o sea, consiste en definir cuáles van a ser las entradas y las salidas de la función. Básicamente encontramos, o sea, cuatro tipos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en primer lugar una función
Esta la voy a, bueno, le voy a poner acá función. Ajá, esta función vamos a enfrentarnos con esta de acá, que es una función sin entradas y sin salidas, sin entradas y sin salidas. Podríamos pensar en otra función, pero donde esta lo que me va a hacer es que, bueno, de hecho le vamos a dar entradas, pero no va a tener salidas. Entonces esta va a ser funciones con entradas pero sin salidas. ¿Sí? Un tercer tipo, pues ya lo podrían pensar, ¿no? Entradas, a ver, voy a poner de un solo así. Función sin entrada, funciones sin entradas, pero con salida. Y por último, pues tendríamos las funciones con entradas y salidas, ¿sí? Este sería, pues, una función con entradas y con salidas, funciones con entradas y una salida. O salidas, o sea, y salidas. ¿Sí? Y bueno, hay que tomar en cuenta, o sea, de hecho esto sería más que todo la interfaz de la función. Podríamos también hablar un poco de la implementación, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso que pues yo les mencionaba que tenemos un problema, o sea, tenemos un problema, implementar un programa donde me tire el resultado del seno de una variable. Bueno, sí, pues ahí en sus series de potencia correspondiente, de esta manera, una función trigonométrica donde pues ya pensamos en un algoritmo sin pensar en funciones, sino que con estructuras pues que ya hemos visto. Pero eso pues puede volver al programa muy, o sea, lo podemos saturar, el mail puede ser muy complicado. Entonces, hay un tic, ¿no? O sea, si ya estamos hablando de funciones en C++, pues una recomendación es que una función no pase a lo más al margen de la pantalla que estamos viendo, ¿sí? Y eso pues es para facilitar el trabajo. Entonces pues ahí viene la gran filosofía de que tienes un problema súper grande, lo que haces es dividirlo en problemas pequeños y pues los vas resolviendo y simple y sencillamente vas a jalar las funciones que necesites. Entonces esa es pues la gran filosofía de dividir y vencerás. Entonces, va, para solucionarlo, pues ya tenemos solucionar nuestro problema, pues ya estamos haciendo uso de las funciones y pues por acá vienen estas funciones. Por ejemplo, la función de calcular la potencia, por así decirlo, la del factorial, la de la expresión como sí y después también cambiar las variables. ¿Sí? Entonces, esa sería una implementación de lo que sería una función, ¿sí? Y pues por último sería la invocación. Y la invocación, pues permítanme solo escribir un pequeño código. O sea, pensemos que ya vengo desde arriba y pues me enfrento con la estructura de repetición, que es un ciclo for, ¿sí? Y como estamos hablando del lenguaje de C++, pues por ahí la voy a llevar. Entonces vamos a inicializar una variable desde 1 y pues esta tiene que llegar pues hasta una cierta variable. Esto tiene que ser menor o igual que una cierta n, digamos, ¿no? Y va a tener un incremento de más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a mandar a invocar, bueno, esta es una variable, pero esta variable a lo que le vamos a asignar es una función. En ese sentido sería una función que la llamamos potencia. Ya voy a explicar cómo las vamos a mandar, bueno, cómo las enunciamos en todo nuestro programa y pues esto va a esta potencia pues tiene que tener dos variables, una
pues puede ser tipo flotante, un decimal, y pues la otra va a ser una potencia, entonces tiene que ser un entero, ¿sí? Entonces lo vamos a poner así como mm, la potencia, no sé, de nombre, así lo voy a poner. Y pues por acá vamos a poner otro, que sería el factorial. Este pues va a llamar a la función factorial. Solo lo estamos pensando un poco abstracto, pues aquí va a recibir un parámetro, ¿no? Y pues ese pues lo vamos a poner como el de no. Pues porque es, si lo piensan un poco, es esta misma variable, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que estamos haciendo es una invocación o invocaciones a dos funciones. ¿A cuáles funciones? A la función potencia y a la función factorial, ¿cierto? Y bueno, ya podríamos terminar ahí asignándole a una tercera variable el término, que sería que, eh, de hecho, aquí para que se lea más legible, perdón, le vamos a poner pod sobre fa. Y pues ya con esto ya está, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Bueno, y pensándolo un poco, terminando con el ejemplito, aquí vamos a poner una estructura de selección que simple y sencillamente va a ser que si el signo es igual a cero, no sé, el signo es igual a cero, entonces vamos a poner que el result, que es otra variable, va a ser, result, va a ser, a ver, voy a poner este como t, esto va a ser, le vamos a hacer un incremento de esta manera, ¿sí? Y pues el signo del sig, esto va a valer 1, ¿sí? Si no, lo que vamos a hacer es que result es igual al término. Result, result es, lo vamos a incrementar de esta manera, término. Y pues el signo lo cambiamos ahora a 0. Eso sería, de hecho, aquí sería restarle. Aquí sería restarle. Y pues ya, esto vamos a poner que el va a tener otro crecimiento de esta forma, ¿sí? Y bueno, ahí seguiría pues la invocación de la función. Entonces, bueno, ya hablando en todo el sentido del mundo, ¿por qué necesitamos esto, no? O sea, bueno, vemos lo que es la estructura de una función en C++. Estructura de una función en C++. En el lenguaje de programación C++. ¿Sí? Entonces, para ya aterrizar más formalmente, lo que vamos a tener es un tipo de retorno, de una función, el nombre de la función, la función tiene que recibir un par de parámetros dentro del argumento, puede tener dos o uno o dos o inclusive ningún parámetro se puede recibir, pero lo voy a poner así tipo 1, parámetro. Pues lo pongo tipo 1 porque puede ser, no sé, de tipo flotante, entero o hasta incluso un carácter, ¿no? Entonces este va a ser un parámetro 1. Tipo 2, este va a ser para un parámetro 2 y pues así sucesivamente, ¿sí? Hasta pues igual, lo voy a sentenciar finito para que no haya confusión, un tipo n para pues un parámetro n, ¿sí? Entonces,
¿Qué tenemos acá? Pues este va a ser la cabecera de la función. Todo esto es la cabecera de la función. Bueno, pongámoslo así. Pongámoslo de esta manera. Esta es la cabecera de una función. Sí, la cabecera de una función. Vamos a tener por acá, pues, una serie de instrucciones que los vamos a poner de esta manera. Bueno, voy a poner por acá, esto de acá, una instrucción. De hecho, debería de ir pegado aquí. Pensemos lo que vaya pegado. Instrucción. ¿Sí? Instrucción 1 hasta una n instrucción. Instrucción n, ¿sí? Esto de acá, pues, es el cuerpo de la función. Cuerpo de la función, perdón. Esto va a ser cuerpo de la función. Y pues vamos a tener lo siguiente, que es, bueno, pensémoslo un poco ya más en específico o más concreto. Pensemos en la suma de dos números. Bueno, va a retornar un valor tipo float, que le vamos a llamar suma a esta función y que tiene que recibir, pues tiene que recibir dos parámetros, ¿sí? Y pues pueden ser también de tipo float. Float, voy a ponerle número 1 y otro float que va a ser número 2. Bien, ¿sí? Entonces, este es el tipo de dato. Tipo de dato, nombre de la función. Esto es nombre de la función. Ajá. Y vamos a tener argumentos de la función. Claro, con sus debidos parámetros. Esto de acá. Y este de acá. Pues van a ser argumentos de la función. Bien. Entonces, el cuerpo de la función, pues igual, puede llevar instrucciones. Permítanme cambiarlas para que no... bueno, voy a hacerlo de a poco. Voy a cambiar esta. La voy a poner acá. Y esta de acá la voy a poner arriba. Sí. Y solo déjenme borrar esto de acá. Este de acá. Voy a ponerlo así y así, que es esto de acá. Entonces vamos a poner lo que es el cuerpo de la función. Claro, hay que llevarlo, abrirlo con llaves. Y bueno, aquí lo que va a hacer es que vamos a definir otra variable local. Esta la vamos a llamar res y resultado, ¿sí? Y el resultado lo que va a hacer es simple y sencillamente le vamos a asignar el número 1 más el número 2, ¿sí? Eso es todo. ¿Y qué va a retornar? Bueno, y aquí lo que va a retornar, pues simple y sencillamente va a ser el resultado, ¿sí? Y ya lo cerramos. Entonces, estas son las variables de retorno. De hecho, esta va a ser la variable de retorno. Esta de acá es la variable de retorno, ¿sí? Y esto, todo esto de acá es el cuerpo de la función. Cuerpo de la función. Entonces, pues ya tenemos nuestra estructura. El tipo de dato que va a retornar por la función, o sea, esto de acá hay que tener en cuenta, ¿sí? O sea, puede ser cualquier tipo de dato ordinario, puede ser de tipo int, puede ser tipo char,
puede ser float, W, o pues inclusive no puede retornar a nada, puede ser un void, ¿sí? O pues más adelante pues se podría pensar en un puntero a cualquier tipo de dato o un dato tipo struct. Una función puede o no retornar un valor también, pero eso pues más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, con el nombre de la función siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, tal vez ustedes están programando, qué sé yo, algo donde están jugando con vectores y las dimensiones van creciendo, van creciendo o encogiéndose. O sea, por ejemplo, pueden utilizar un vector de R3 con un vector de R2. O sea, programa necesariamente, pues no podemos, bueno, no necesariamente lo puedo especificar, pero hay que tener cuidado con el nombre de la función. ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes manden a invocar una función, y pues vaya, en ese sentido sería un vector en R3, pero ustedes lo confundieron con el de R2, pues va a haber un error. ¿Por qué? Porque el vector de R3 va a recibir tres parámetros, tres entradas, ¿sí? Pero el de R2, pues dos, o sea, o dos coordenadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues eso puede empezar con una letra o un carácter. Y pues después de esto puede contener pues tantas letras como ustedes deseen. Pero pues lo más recomendable es que vaya siendo lo más limpio posible, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los argumentos de la función, o sea, estos de acá, cada parámetro es separado por una coma. Si se fijan acá, esto va a ser separado por una coma y los tipos de datos manejados para cada argumento pues pueden ser de cualquier tipo de datos o simplemente compuestos, ¿sí? Entonces eso puede variar. Y pues la variable de retorno por la función esto de acá. Entonces esto de acá pues igual puede ser similarmente una tipo void, o sea que no va a retornar a nada. Bien, algo importante es la declaración de una función en C++. Declaración, lo voy a poner en negrita. Perdón. De una función en C++. ¿Sí? Entonces, bueno, la declaración de una función se denomina prototipo. ¿Sí? Aquí es donde entra la palabra prototipo. Prototipo. Prototipo de la función, básicamente la declaración que describe la interfaz de la función. Al declarar una función, básicamente lo que se está haciendo es especificar la cabecera. Por ejemplo, no sé, piénsenlo, o sea, voy a ponerlo como ejemplos. Podría ser pues la función que tenemos arriba, ¿no? O sea, lo que va a retornar va a ser un valor tipo float. Esta la llamamos suma y dentro del argumento, los argumentos, pues lo que recibía eran dos variables de tipo float. También este va a ser número 1 y otro float a número 2. ¿Sí? Podríamos pensar, perdón, aquí va un punto y coma, acá debería de haber un punto y coma. Estamos en el prototipo, de hecho aquí debería de llevar un punto y coma. Podríamos pensar también, bueno, en una función que retorne un tipo entero, un tipo int, y a esto lo vamos a llamar la función max. Y pues lo que va a recibir pues son dos variables de tipo int también. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Sí? Podríamos pensar una función que no retorna nada. La función se llama imprimir. Y lo que va a recibir, pues en ese sentido, pues, o sea, también lo podemos poner a que no reciba nada. ¿Sí? Dentro del argumento que no reciba nada. Podríamos también poner una función que no retorna nada
Le voy a llamar también imprimir. Esto lo voy a poner imprimir vector. Imprimir vector, por así decirlo, algo. Y el argumento, pues lo que va a tomar, pues van a ser variables de este estilo. ¿Sí? De hecho, aquí voy a poner la longitud también. Long. O pues algo que retorne a un tipo int y lo que reciba pues es comparar, no sé, comparar vectores. Y esto lo que tiene que recibir pues van a ser dos vectores, ¿no? O dos variables de este estilo. Que en su momento pues, perdón, aquí sería un coma y pues aquí también. Y lo voy a poner como P2 para que se distinga. ¿Sí? Entonces los nombres de los parámetros se suelen omitir también. Los nombres de los parámetros se suelen omitir cuando ya estamos trabajando a nivel de prototipo, solo que hay que tener cuidado siempre y cuando mandamos a invocar a la función, de que los parámetros tengan que ser correctos, de que tengan que ser de este tipo, por ejemplo, de este tipo, o bueno, de que no tomen ningún dato, podría ser, o los vectores. Y pues la forma general de la declaración de la función, pues es de igual manera, lo vuelvo a poner así, es tipo, retorno, nombre de la función, nombre de la función, y pues el tipo, tipo 1, tipo 2 o los que necesitemos, ¿no? Hasta un tipo N. ¿Sí? Entonces, eso sería la declaración de la función, la definición de una función en C++, ya formalmente, ya teniendo todos estos ingredientes, pues podríamos hacer un poco más finos de la definición y déjenme ponérselas así. De la función consiste de la cabecera de la función, o sea, lo que estoy diciendo es declarar y un bloque de función ¿sí? Entonces, en sentidos, bueno, la cabecera, voy a decir la cabecera de la función especifica el nombre de la función, especifica el nombre de la función, el tipo, el valor de retorno y, claro, y los tipos y nombres perdón, los tipos y nombres de sus parámetros, y bueno, vamos a tener las sentencias del bloque de la función específica lo que hace la función, ¿sí? Lo que hace la función. Entonces, por ejemplo, o sea, siempre, ¿no? El lenguaje máquina, tenemos lo que va a retornar
la suma, por así decirlo. Esto, pues, bueno, agarra dos variables también de tipo float. Le voy a poner num1 y float, num2. Ajá. Entonces, lo que va a hacer es, bueno, vamos a definir otra variable de tipo float. Y pues este va a ser el resultado. El resultado le vamos a asignar el número 1 más el número 2, ¿sí? Y lo que vamos a retornar, return, es el resultado, res, la variable res. Y pues ya acá tenemos, ¿no? Entonces, declarar una función dentro de otra es algo prohibido. Eso hay que tenerlo en cuenta. La forma general de declaración de una función es lo siguiente. De hecho, lo voy a poner así como precaución con eso, ojo con eso. Déjenme ponerlo en rojo para que se vea visible. Declarar una función dentro de otra es algo prohibido. ¿Sí? Y pues lo que se hace es, bueno, la forma general de la declaración de una función es, pues, pongámoslo así. Déjenme utilizar eso. Bueno, vamos a ponerlo tipo retorno. Tipo retorno. Aquí pues viene el nombre de la función. Y pues aquí viene un tipo 1 hasta, bueno, hasta lo que ustedes quieran, con parámetro, perdón. Tipo parámetro 1 hasta un tipo n, parámetro n. Y pues déjenme hacerlo así. Y pues comenzamos con esto. Acá van a ver una serie de instrucciones. Instrucción 1 hasta, bueno, las que sean necesarias, ¿no? Instrucción n, pongámoslo así. No necesariamente, pues, el tipo de instrucciones tienen que ser la misma cantidad de parámetros. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es retornar, pues, a una expresión. ¿Por qué? Pues por su tipo de retorno, o pues igual si es de void, pues no va a retornar nada. ¿Sí? Y eso pues debería de ser lo más correcto, o la forma general de declaración de una función. Entonces, bueno, podría también decir la implementación de una función en C++, pero aquí ya tendríamos que jugar un poco, ya tendría que implementar algo. No sé, podría mencionar lo que es la invocación de la función en C++, y esto sería, pues, más que todo tener lo siguiente. Una vez que se han implementado las funciones, el siguiente paso consiste en usarlas, ¿no? O sea, es decir, invocarlas, mandarlas a llamar desde nuestra función principal, que es el main. Cuando se ejecuta un programa, la primera función que se ejecuta es la función main, ¿sí? Esa, pues, va por defecto en C++, y pues por ello es su gran importancia. Entonces una función puede invocar a otra función en ese sentido. Por ejemplo, si lo piensan un poco, de hecho déjenme ponerlo aquí, a invocación de funciones en C++. En C++. Y de hecho lo voy a poner así. Una vez
una vez que se han implementado las funciones, la función es el siguiente paso. El siguiente paso consiste en usarlas. En usarlas, o sea, es decir, invocarlas. ¿Sí? Bueno, cuando se ejecuta un programa, esto para dejar constancia escrita, bueno, cuando se ejecuta un programa, la primera función que se ejecuta es la función main. La función main, y pues es por ello su importancia. Bien, y pues por último, una función puede invocar otra función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, piénselo así. Voy a poner include. Aquí voy a poner sti.h. Y pues voy a mandar a poner el prototipo de la función suma. Este es un tipo float, pero no. Esto recibe dos parámetros de tipo float. ¿Sí? Entonces, bien. Comenzamos nuestro programa inicial, que es un main, que bueno. Ya sabemos cómo se inicializa las instrucciones. En primer lugar, pues voy a mandar a... bueno, de hecho, si lo queremos... Déjenme ver cómo tenemos... si yo tengo la función suma de una sola vez. Sí, acá está. O sea, no hay que... De hecho, simple y sencillamente solo es introducir dos parámetros, dos números de tipo float. Y bueno, solo lo voy a poner así. Voy a pensar en una función 1, en una función 2. Sí, súper general, ¿sí? Y pues acá lo que va a hacer es retornar pues a 0 y claro, cerramos el main. Entonces, la función 1, pues hay que ver cómo es, ¿no? O sea, hay que ver las instrucciones que tiene. De igual manera, podríamos pensar que la función 2 va a necesitar a la función 1, por así decirlo, dentro de sus instrucciones. Y pues así pues tendríamos también cómo desarrollar o cómo invocar funciones dentro de sus funciones. Por ejemplo, un esquema sería en el siguiente sentido. Pensémoslo, bueno, el primer paso, tener la función make. Tener la función make. Un segundo paso, pues sería, qué sé yo, o sea, mandar a llamar a la función F1 durante este paso. ¿Sí? La función 2 siempre la va a mandar a llamar el make, ¿cierto? Pero la función 2 pues manda a llamar también a la función 1, por así decirlo. Tal vez se puede ocupar. O para ser más limpio en esto, para que no haya tanta tendencia de confusión, voy a poner paso 2, paso 1, 2 y pues aquí voy a poner una tercera función.
una función 3, ¿sí? Una función 3 y pues sería en ese sentido, no sé, ponerlo así como una función 2, esto que he llamado por el make, y esta función va a mandar, bueno, ya este es mm, un paso 3, ¿no? Porque estamos llamando a la función 3. De hecho, este sería el paso 3, este sería el paso 4. Eh, de hecho, esto por acá, paso 3. Y bueno, podríamos también pensar que la función 3 pues, puede llamar a la función 2 y viceversa. Y claro, la salida de todo nuestro programa. A ver si me falta uno. También podríamos pensar, de hecho este va para acá. Uno, dos, este para acá, este para acá. Eh, no sé, podríamos mandar a llamar otra vez. Y pues por último, un último paso, ¿sí? Entonces, bueno, deberíamos de también poder hablar sobre bueno, de hecho aquí sería, ¿no? Es como más que todo un esquema de las funciones anidadas. Eso pues sería más que todo. Y pues en esencia esa sería pues la funcionalidad de la estructura, o bueno, de las funciones dentro de C++. Entonces con eso pues ya la dejo hasta acá para no ir saturando todo esto.